Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher. Vamos a comenzar a resolver la unidad número 7. En el punto 1 tenemos que leer y señalar cuáles de las opciones son correctas, referido siempre al tema de una reacción química. En el punto A nos dicen que el tipo y número de átomos que interviene no cambia. Esto es correcto debido a que acá se está cumpliendo lo que se llama ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier nos dice que la masa de los reactivos y de los productos no cambia y también, por lo tanto, no van a cambiar el tipo y la especie de átomos que participan en esa reacción química. Bien, luego se desprende luz y o calor. Esto no siempre ocurre, así que no va a ser válido siempre. En el punto C se produce siempre entre dos sustancias. No, porque pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, puede ser 1. Así que esta no es correcta. En el punto D cambian las sustancias presentes. Obviamente, para que haya un fenómeno químico tiene que haber un cambio en las sustancias. E aparecen átomos nuevos. Y la verdad que no, porque si aparecen átomos nuevos sería como arte de magia eso, ¿sí? Así que esto no va a ocurrir. Y en el punto F hay ruptura y formación de enlaces químicos. Obviamente, para que se formen compuestos químicos nuevos, tiene que haber ruptura de uniones químicas y formación de uniones nuevas. Esta es correcta. En el punto 2 tenemos que escribir los coeficientes estequiométricos para balancear las ecuaciones. Esto lo vamos a hacer por el método de tanteo. Bien, tenemos que ir reconociendo también qué tipo de reacción química estamos teniendo enfrente. Como ves, en el punto A tenemos un hidróxido y un oxoácido y nos da un oxosal y agua. Esta reacción es típicamente una neutralización. Y para una reacción de neutralización, vos tenés que entender que si tenemos que obtener agua justamente, hay que tener igual número de hidróxido, que es la base, que el mismo número de moles que reacciona de ácido, ¿sí? Entonces, si acá tenemos, obviamente, 2 moles de hidróxidos y tenemos 1 mol de hidrógeno, vamos a tener que tener 2 moles de ácido para poder equilibrar esta reacción química, ¿sí? Siempre la cantidad de hidróxidos que yo tenga se tienen que igualar con los moles de oxoácido que vayan a reaccionar. Por lo tanto, esa cantidad, como tengo 2 hidróxidos y 2 hidrógenos, voy a formar 2 moles de agua, ¿sí? Esto se tiene que cumplir siempre. Acordate que un OH y un H van a formar, para así decirlo simplemente, agua. Si lo quiero pensar de esa manera simple, ¿sí? Bien, vamos con el punto B. En el punto B tenemos la reacción química entre hierro sólido, ácido clorhídrico, nos da como producto de reacción cloruro férrico y también nos da hidrógeno gaseoso. Bueno, simplemente lo que yo dije fue, bueno, acá tengo 3 cloros, acá tengo 1, multiplico todo por 3. Y al final, como yo tengo acá al principio 3 hidrógenos y tengo acá 2 hidrógenos, pienso que esto lo puedo multiplicar por 3 medios. Esto sería la relación mínima estequiométrica que se puede, digamos, obtener haciendo esta reacción química. Pero, si yo lo quiero hacer con fracciones molares, con coeficientes estequiométricos, ¿sí?, enteros, lo que tendría que hacer es multiplicar todo por el denominador. Entonces, fíjense que esto va a coincidir con la clave de respuestas de la guía. Si yo multiplico todo por 2, me va a quedar acá obviamente un 2, acá me va a quedar 2 por 3, 6, acá me va a quedar 2 y acá me va a quedar 3 medios. Por 2 me va a quedar justamente 3. Y de esa manera tendría todos números enteros. En el punto C tenemos una reacción entre un óxido y el hidrógeno, ¿sí? Como puedes ver, el hidrógeno prácticamente se mete en la composición del óxido y le da una patada al aluminio dejándolo solito. A este tipo de reacción química lo vamos a estar llamando por lo general una reacción química de desplazamiento simple, ¿sí? Y podemos ver que estamos obteniendo un aluminio que está en una única unidad. Por lo tanto, vamos a multiplicar esto por 2 para que nos quede igual que la cantidad inicial. Ahora el problema son los hidrógenos. Tenemos acá, los oxígenos. Tenemos al principio 3 y al final tenemos uno solito. Vamos a multiplicar el agua por 3 para que nos quede la misma cantidad. Y ahora finalmente nos quedan 6 de hidrógeno. Vamos a multiplicar este H2 por 3 para que nos quede la misma cantidad. Y ahí terminamos el punto C.
En el punto D tenemos otra vez una neutralización. En este caso tenemos un ácido que tiene 2 protones, 2 hidrógenos, y un hidróxido que tiene 3 unidades de anión hidróxido. El múltiplo común entre 3 y 2 es 6, así que lo que voy a hacer es multiplicar al ácido por 3 y al hidróxido por 2. Por lo tanto, si un OH y un H daban un agua, ¿sí? Si tengo 3 OHs y 3 Hs, voy a obtener un total, perdón, si tengo 6 Hs y 6 OHs, voy a tener un total de 6 moles de agua. ¿Está bien? Y obviamente que la oxosal me va a quedar totalmente neutralizada de esa manera. En el punto E tenemos una reacción de descomposición. Vemos que el clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y oxígeno. La opción más fácil es decir, bueno, al principio tengo 3 oxígenos y al final tengo 2 oxígenos. Multiplico todo este oxígeno por el coeficiente de equilibrio, 3 medios. 3 medios por 2 me da 3 y ahí todos contentos. El tema es que en algunos autores, algunos libros, no les gustan los coeficientes fraccionarios. Entonces lo que se hace es multiplicar esto por 2. Si multiplico por 2, obviamente me va a quedar 1 por 2, 2, 1 por 2, 2, 3 medios por 2, 3. Y de esa manera me quedan coeficientes enteros. Yo la verdad que utilizo siempre coeficientes mínimos, así que los fraccionarios no me estarían molestando. En este caso sería 1,5, es como decir, tengo 1,5 moles de oxígeno gaseoso. Y listo. Bueno, en el punto 4 tenemos que indicar qué tipo de reacción química estamos observando, ¿sí? Y para ello tenemos que tener en claro ya las clasificaciones existentes de reacciones químicas. Si bien hay algunas que no se incluyen en la teoría de esta unidad, a mí sí me gusta indicar cuáles son particularmente. En el punto A, el punto E y el punto F tenemos el tipo de reacción química redox. En un ratito también vamos a ver por qué son redox, pero por lo pronto te voy a decir que son, te voy a adelantar que son de ese tipo, ¿sí? En un rato vamos a ver por qué. Ya la separo al final porque tengo que, en la consigna del problema, cuando vos la lees, nos piden a justificar por qué tienen esos coeficientes de equilibrio, ¿sí? Bueno, en un ratito lo vemos. Vamos con los demás puntos. En el B, fíjate que tenemos una reacción química en la cual tengo 2 soluciones acuosas, acá dice, tengo 2 sales, una sal binaria y una oxosal en estado acuoso, o sea, están ahí, digamos, disueltas en agua, y finalmente se está obteniendo una sal binaria sólida y nos queda otra oxosal disuelta en agua, obviamente acuosa. Ahora, cuando aparece a partir de 2 soluciones un sólido en la superficie, estamos hablando de una precipitación. Muchas veces la reacción de precipitación se indica con una flechita hacia abajo donde está la sustancia precipitada, ¿sí? En este caso no se indica, pero te lo cuento por si lo ves en otro tipo de bibliografía. Y esta reacción química también se puede entender como un doble desplazamiento, porque fíjate que es como un cambio de pareja, es como que estos compuestos químicos son swingers y van a cambiar sus parejas una con la otra, donde vos tenés la plata asociada al nitrato y el potasio asociado al bromuro. Fíjate que simplemente hacen un cambio de pareja y se obtienen los compuestos químicos nuevos, ¿sí? Está muy fácil de entenderlo de esa manera. Hashtag morbo para química. Bueno, sigamos con el punto C. Vamos a ver que tenemos en el punto siguiente una base que es el hidróxido y un oxoácido que es el ácido sulfúrico, ¿sí? Obviamente tenemos hidróxido y ácido, tenemos una reacción de neutralización, ¿sí? Ya lo vimos en el punto anterior que estuvimos analizando. La reacción de neutralización también es una reacción del tipo de doble desplazamiento, ¿sí? Y en el punto D, fíjate que tenemos un compuesto orgánico. Los compuestos orgánicos son aquellos que tienen varios carbonos con hidrógeno únicamente. Perdón, los hidrocarburos, quise decir puntualmente, ¿sí? Que son compuestos orgánicos. Y cuando reaccionan con oxígeno van a formar dióxido o monóxido de carbono y agua. En este caso tenemos la reacción del tipo llamada combustión completa. Una combustión completa se obtiene cuando aparecen los productos dióxido de carbono y agua. Y una combustión incompleta es cuando aparece monóxido de carbono y agua. Esto se traduce en una llama amarilla, azul en la combustión completa y una llama amarilla en la combustión incompleta. El compuesto orgánico, el hidrocarburo, es el combustible
¿sí? Que viene a ser como, por ejemplo, el gas que justamente sale de la hornalla o, si quiero pensarlo, la parafina de la vela. Y el oxígeno es el comburente porque es el que va a encender ese material para producir la energía, ¿sí? Fíjate que si vos acercás un poquito de, qué sé yo, acercás el encendedor a el vidrio, por ejemplo, ¿sí? La llamita del encendedor va a producir agua condensada en su superficie. Es decir, que esa combustión de la llamita que está produciendo el encendedor va a producir agua y se va a observar la condensación en esa superficie que te acabo de explicar. Y en el último ejercicio, en el G, tenemos una reacción de descomposición, porque a partir de un solo reactivo se están obteniendo dos productos diferentes. Así que esto sería una descomposición, ¿sí? Es importante también repasar nomenclatura y por favor, el tipo de compuestos químicos que estamos observando, ¿sí? Que tenemos un oxosal que se está descomponiendo en dos óxidos, un óxido básico y un óxido ácido. Vamos ahora a las reacciones redox de los ejercicios, ¿sí? Vamos a ver la del punto A. En el punto A teníamos al titanio que está conjugado en el compuesto tetracloruro de titanio 4 más 2 magnesios en estado elemental para dar titanio en estado elemental más 2 moles de cloruro de magnesio. Me piden justificar esto por el método ion-electrón. Simplemente vos pensá que el titanio, obviamente acá está como una sal binaria, esto como se da en medio acuoso, lo voy a disociar, ¿sí? Y de titanio 4 más voy a pasar a titanio elemental. Como esto está reduciendo su número de oxidación, es justamente una reducción, ¿sí? Está absorbiendo 4 electrones. Muy bien. Y en el caso del magnesio pasó lo opuesto. El magnesio de estado elemental está pasando a un magnesio oxidado con 2 más, ¿sí? En esta sal binaria que estoy observando acá. Y obviamente que tuvo que haber liberado 2 moles de electrones para poder realizar esta condición. Ahora, por el método de ion-electrón tengo que igualar. Esta sería mi reacción, mi hemi-reacción. Esto se llama, pues la mitad de la reacción. Hemi-reacción de reducción. Y acá estamos hablando de la hemi-reacción de oxidación, ¿sí? Muy bien. En la hemi-reacción de oxidación los electrones se van a liberar. En la hemi-reacción de reducción los electrones se van a absorber. Uno está antes de la flecha y otro está después de la flecha. En este caso los electrones se absorben, acá los electrones se van a liberar. El número de moles que circula tanto en la reacción de en la hemi-reacción de reducción y en la hemi-reacción de oxidación tiene que ser lo mismo. Si acá tenemos 4 moles de electrones, acá tenemos 2 moles de electrones, multiplicamos esta hemi-reacción por 2 para que haya la misma cantidad, ¿sí? Entonces trazamos una línea y vamos a pasar en limpio todo lo que tenemos antes de la flecha y todo lo que tenemos después de la flecha. Entonces voy a decir 4 moles de electrones del lado izquierdo, más el titanio 4 más los 2 magnesios. Perfecto. Del otro lado voy a pasar al titanio en estado elemental, más, ojo porque distribuyo el 2, ahora sí, va a afectar al magnesio 2 más. 2 magnesios 2 más 4 electrones. Obviamente que los electrones se cancelan a un lado y al otro porque están en igual cantidad. Y fíjate que esto está coincidiendo con los coeficientes que marcaba el enunciado del ejercicio. Me quedaron acá 2 magnesios elementales, es el coeficiente que aparece en el enunciado. Y me quedaban 2 magnesios con 2 más y aparece acá como aparecía en el ejercicio, ¿sí? Como figuraba en el ejercicio. En la hemi-reacción de reducción vamos a obtener la especie que se va a llamar el agente oxidante, porque es el que permite la oxidación, ¿sí? del otro compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en esta redox, el agente oxidante va a ser el tetracloruro de titanio, ¿sí? Y el agente reductor
va a ser el magnesio. ¿Por qué? Porque se está oxidando, ¿sí? Siempre es al revés. El que se oxida es el agente reductor. El que se reduce es el agente oxidante, ¿sí? Siempre es al revés. Dependiendo del autor, muchas veces, a mí me gusta más hacerlo de esta manera, el agente oxidante yo lo marco de esta forma, ¿sí? Titanio 4 más pasa a titanio 0 y el agente reductor de magnesio 0 pasa a magnesio 2 más, ¿sí? También es válido decir, se puede poner acá titanio de tetracloruro de titanio, ¿sí? Pasa a titanio 0 y de magnesio 2 más pasa a cloruro de magnesio. Depende del autor esto. Bueno, en esta ecuación, en el punto E, también es una redox porque el azufre está pasando de más 4 a más 6 y el oxígeno está pasando de estado elemental 0 a menos 2. Quizás lo más conveniente acá es hacer el método por tanteo o por justamente el método del número de oxidación en vía seca, porque son todas sustancias que participan en un medio que no es acuoso. Y obviamente que si yo presento esta ecuación, la verdad que es bastante sencilla de entenderla, ¿sí? Y puedo hacerla ir jugando por tanteo simplemente para poder equilibrar la ecuación, ¿sí? Simplemente voy probando y voy indicando justamente que lo más conveniente es que acá que reaccionen 2 moles y al final tenga también 2 moles de el azufre para poder equilibrarlo, ¿sí? Y en este caso el agente reductor va a ser el dióxido de azufre porque se va a estar oxidando, está pasando de más 4 a más 6, este va a ser mi agente reductor. Y el agente oxidante va a ser el oxígeno debido a que está pasando de estado elemental a menos 2, ¿sí? Ahí terminaríamos el punto E. Esta ecuación también es redox porque el cobalto está pasando acá de más 2 a estado de oxidación más 3 y el cloro está pasando de estado de oxidación más 5 a estado de oxidación menos 1. Como estamos frente a una reacción que presenta un hidróxido, vamos a pensarla que está en un medio básico. A esta altura de resolución de ejercicio ya tenés que tener en claro qué es el método de ion-electrón para equilibrar en medio ácido y en medio básico. Entonces, en este caso ponemos en juego todos esos conocimientos. Por un lado, el cobalto está pasando de 2 más a estar conjugado en un óxido, esto no se va a disociar, ¿sí? Y está presente justamente con una carga neutra porque está justamente en un óxido. Entonces no voy a poner ninguna carga ahí. Lo que sí tengo que tener en cuenta es el balance de masas porque al final tengo 2 cobaltos y en principio tenía 1. Multiplico el cobalto 2 más por 2. Y entonces la regla dice así. Obviamente que yo les voy a tirar mi regla, que me parece, a mí me parece conveniente, la que siempre utilizo y no me falla para realizar este planteo, pero ustedes guíense con lo que dice la guía, que también es válido, ¿sí? Obviamente que es recontraválido porque es lo que es oficial, ¿sí? Yo digo lo mismo pero con diferentes palabras. Entonces la regla dice así: en medio básico, donde faltan oxígenos, voy a agregar el doble en aniones hidróxido. Entonces, como acá tengo 3 oxígenos, ¿sí? Y de este lado me faltan 3 oxígenos, agrego el doble en anión hidróxido, 6 OH. Y compenso del otro lado con la mitad de agua. Perfecto, genial. Como estamos frente a una oxidación, el cobalto está pasando de más 2 a más 3, se están liberando electrones. ¿Cuánto se está liberando? Vamos a ver. Del lado derecho no tengo ningún tipo de carga. Perfecto. Del lado izquierdo tengo 4 positivas y tengo 6 negativas. Me quedan 2 negativas netas. Entonces al final tengo que estar liberando 2 moles de electrones, ¿sí? Muy bien. Luego, esta sería la hemireacción de oxidación. Vamos a la hemireacción de reducción. Fíjate que pasamos de anión clorato, lo disocio porque esto es una oxosal, ¿sí? Tenés que tener muy en claro cómo disociar ya a esta altura, por favor. Si no lo sabes hacer, volver a la unidad de soluciones. Y esto está pasando a el anión cloruro, que sí se disocia, pues está asociado en una sal binaria. Y obviamente que cloros tenemos la misma cantidad y acá nos está faltando 3 moles de oxígeno. Agrego el doble en anión hidróxido y la mitad de agua del otro lado para compensar.
como estamos frente a la hemireacción de reducción, acá se van a absorber electrones. El tema es cuántos. Vamos a analizarlo. Acá tenemos un total de una carga negativa y 6 cargas negativas, 7 negativas en total. Acá ya tenemos una, así que nos faltan 6 negativas que van a ser los electrones que se van a estar absorbiendo. Ahora miro los electrones en la hemireacción de reducción y en la de oxidación y veo que no coinciden. Como acá tengo 2 y 2 es múltiplo de 6, voy a multiplicar esta hemireacción por 3. Trazo una línea y paso todo a lo que está antes de la flecha y todo lo que está después de la flecha. Así que acá voy a poner un total de 6 por 3, 18 aniones hidróxidos, más 6 cobaltos 2 más, ¿sí? Más 6 electrones, abajo ya estoy, más 3 moles de agua, más el anión clorato. Perfecto. Arriba voy a poner 3 moles de óxido de cobalto 3, más 3 por 3, 9 moles de agua, más 2 por 3, 6 moles de electrones, más el anión cloruro, más los 6 aniones hidróxidos, ¿sí? Me quedó chiquitita la pantalla, no importa, igual se puede ver ahí que está en todo lo que puse originalmente. Ahora miro lo que hay antes de la flecha y lo que hay después de la flecha y me voy analizando qué puedo eliminar. Los electrones de una, ¿sí? Chau. Luego me fijo que de ambos lados de la flecha tengo agua. Acá tengo menos aguas, tengo 3 aguas, acá tengo 9, entonces me quedan 6 moles netos de agua, ¿sí? Acá tengo 6 aniones hidróxidos, acá tengo 18, voy a tener 12 aniones hidróxidos. Y esos son los coeficientes que estaban al principio. Ahora el tema es, ¿y este 13 que está acá, de dónde salió? Que está re loco. Ese es el coeficiente que voy a tener que agregar por tanteo al final, que muchas veces pasa, porque justamente el potasio no participa de la reacción redox, entonces queda ahí sin equilibrar. Entonces es fácil. Me voy a fijar que me quedan, como yo acá puse 12 por el hidróxido, y acá tengo uno más de la oxosal que me queda con un mol del equilibrio. En total tengo 13 potasios. Al final agrego 13 para que me quede equilibrado. Y ya está. Mi agente reductor va a ser en este caso el cloruro de cobalto 2, porque se está oxidando. Y mi agente oxidante va a ser el clorato de potasio, porque se está reduciendo. Vamos al ejercicio número 4. Tenemos que igualar por el método de ion-electrón en medio básico, ¿sí? Obviamente tenemos la presencia de un hidróxido. Y las especies que van a participar van a ser, por un lado, el azufre. Fíjate que mucho tampoco tenemos que conocer el estado de oxidación, porque fíjate que está conjugado con 3 oxígenos y acá está conjugado con 4 oxígenos. Si yo veo la misma especie, el mismo átomo que está conjugado con más átomos de oxígeno, vamos a estar suponiendo que se está oxidando, está asociado a más oxígeno, se oxidó. Entonces, obviamente acá yo voy a escribir la hemireacción de oxidación. Voy a poner que el anión sulfito, ¿sí? 2 menos, porque acá si tenía 2 sodios, los sodios aportan 2 cargas positivas, ese anión va a tener 2 cargas negativas, obviamente, ¿sí? Va a pasar al anión sulfato con 2 cargas negativas también, ¿sí? Acá también está asociado a 2 cationes sodio. Perfecto. Y quien se reduce va a ser el yodo, que está en estado elemental, está ahí solito, no está conjugado con nadie, pasando al anión yoduro. Fíjate que está asociado a esta sal binaria, entonces va a estar utilizando su número de oxidación menor, ¿sí? Entonces voy a poner acá el anión yoduro. Perfecto. Si yo miro esto, voy a entender que tenemos que equilibrarlo por el método ion-electrón en medio básico, donde me faltan oxígenos, agrego el doble en aniones hidróxidos. Me falta un oxígeno acá, agrego 2 OHs y la mitad de agua del otro lado para compensar. Como es una oxidación, se están liberando electrones. ¿Cuánto se libera? Mirá, acá tengo 2 negativas, más 2 negativas más, 4 negativas. Acá tengo 2 negativas, voy a tener que liberar 2 negativas más para compensar el mismo número de cargas que tengo antes de la flecha.
Me quedan entonces 4 negativas del lado izquierdo de la flecha en los reactivos y tengo 4 negativas del lado derecho de la flecha en los productos. Por otro lado, en la M-reacción de reducción voy a tener que equilibrar las masas de los yodos, que tengo 2 al principio y 1 al final. Multiplico todo por 2 y simplemente como esto es como no hay oxígenos, no hago nada más, voy a estar absorbiendo 2 moles de electrones para poder llegar al anión yoduro. Como acá los electrones coinciden, ya puedo eliminarlos directamente y paso a la ecuación en limpio, ¿sí? Me van a quedar 2 moles del anión hidróxido, 1 de anión sulfito, 1 de yodo en estado elemental, para dar 1 de anión sulfato más el mol de agua más 2 moles de anión yoduro. Entonces en la ecuación principal voy a estar trasladando simplemente los 2 moles del anión hidróxido en el hidróxido de sodio y los 2 moles de anión yoduro en el yoduro de sodio. Y listo, no tengo que hacer nada más. Si vos haces igual siempre hacer el recuento, ¿sí? Especie por especie, fíjate si queda igual todo y si alguno no quedó, lo igualás por tanteo. Bueno, como estamos viendo acá, tenemos otro ejemplo en el cual tenemos el cloro, que está al principio en esta oxosal, y pasa a no tener más oxígenos. Si están perdiendo oxígenos, es al contrario de lo que dije hace un ratito, se va a estar reduciendo, se está sacando oxígenos de encima. Entonces acá vamos a escribir que este anión hipoclorito está pasando a anión cloruro. Y vemos que acá en el caso del arsénico está ganando oxígeno su estructura. Podemos pensar que se está oxidando, ¿sí? Es una manera simple de pensar la redox. Como acá obviamente está asociado al potasio, que tiene el número de oxidación más 1, este anión, el anión arsenito, va a estar con una carga negativa, ¿sí? Y va a pasar a el anión ortoarseniato, ¿sí? Por así decirlo, con 3 cargas negativas. Fíjate porque tiene 3 potasios en este caso. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a equilibrar todo. Acá me falta un oxígeno, agrego el doble en hidróxidos, la mitad de agua para compensar del otro lado. Como es la M-reacción de reducción, se van a estar absorbiendo electrones. ¿Cuántos? Fíjate, tengo una carga negativa acá, más 2 negativas, 3 negativas. Acá ya tengo una negativa. Entonces voy a estar absorbiendo 2 moles de electrones para que me quede igual cantidad de cargas. En este caso vamos a tener la reacción de oxidación. Los electrones se van a liberar. Me faltan oxígenos acá. ¿Cuántos? Me faltan 2. Agrego el doble en grupos hidróxidos. Y la mitad de agua para compensar del otro lado. Y se van a estar liberando un total de, vamos a contar. Tenemos 4 negativas más una negativa, 5 negativas. Acá tenemos 3 negativas, agrego 2 negativas más para que me queden 5 como el lado izquierdo de la M-reacción. Como de ambos lados tengo el mismo número, en ambas M-reacciones, el número de moles de electrones es el mismo, tacho los electrones y ya están compensados. Trazo, cualquiera ahí, pobrecita, pobre reacción. Trazo, otra vez. Tercer intento, la tercera es la vencida. Ahí está mejor. Qué pulso, Trazo la línea y paso todas las especies de un lado de la flecha y del otro. Entonces tengo el agua, el anión hipoclorito en un mol, más 4 moles de anión hidróxido y el anión arsenito. Perfecto. Del otro lado tengo el anión cloruro más 2 moles de anión hidróxido más el anión ortoarseniato más 2 moles de agua. ¿Se repite algo? ¿Tenemos algo más para borrar? Sí, tenemos agua para borrar, me va a quedar un mol de agua. Y tenemos los hidróxidos para borrar acá, me van a quedar 2 moles de hidróxidos. Entonces cuando pase todo la ecuación principal, me voy a quedar con 2 moles de hidróxido de potasio. El resto tiene un solo mol. Y luego voy a tener nada más que agregar, ¿sí? Lo que tengo que hacer es chequear si está todo equilibrado. Y en este caso, por suerte, es así y no hay que agregar absolutamente nada más. Fíjate que incluso los potasios son 3, ¿sí? Más 1, 4. Y acá tengo 1, 2, 3 y 4. Me quedan equilibrados, ¿sí? Listo, esta ecuación ya terminó acá. En el punto 5 tenemos redox en medio ácido y procedemos a analizarlo de forma similar al punto anterior. En este caso el estaño está ganando oxígeno, se está oxidando. Escribimos la M-reacción de oxidación
de estaño elemental está pasando a estaño con número de oxidación más 4. Igual no hace falta tampoco que lo sepas, simplemente que entiendas que se está oxidando, genial. Ahora vamos a ver qué va a pasar. En el caso del nitrógeno, fíjate que está pasando de tener 3 oxígenos asociados a un solo oxígeno asociado. Podemos entenderlo que se está reduciendo. Y va a pasar, si yo, esto obviamente que tenés que entenderlo, que está en un medio acuoso, este oxoácido se va a disociar, se va a ionizar en agua, perdiendo su hidrógeno, su protón. Entonces me va a quedar el anión nitrato, ¿sí? Perdió su hidrógeno, una carga negativa, y pasa a ser el óxido de nitrógeno 2. Entonces, ahora vamos a equilibrarlo por medio ácido. Y acá, donde faltan oxígenos, voy a agregar la misma cantidad en moles de agua. Entonces, donde faltan oxígenos, agrego la misma cantidad en moles de agua y compenso del otro lado con el doble de protones, que en este caso serían 4 protones. Perfecto. Como acá estamos frente a la oxidación, los electrones se van a liberar. Fíjate que del lado izquierdo no tengo ningún tipo de carga. Entonces los electrones que se liberen van a tener que hacer 4 para poder anularlos, ¿sí? Entonces me queda 4 positivas, 4 negativas, 0. Me queda igual de ambos lados de la flecha. En el caso de la hemireacción de reducción, voy a tener que agregar 2 moles de agua, porque es lo que me falta en oxígenos, y compenso con 4 protones del otro lado para compensar. Y ahora pienso, del lado derecho no tengo ninguna carga, del lado izquierdo tengo 4 positivas y 1 negativa. Si sumo 3 negativas, me va a quedar en total 0 como carga neta. Entonces ahora, como tengo 3 moles de electrones arriba y 4 moles de electrones abajo, la combinación correcta va a ser que yo multiplique esta hemireacción por 3 y acá por 4. Entonces ahora trazo una línea, ahí me salió un poquito mejor directamente, y voy a pasar todo de un lado y del otro. Ojo, porque esa distributiva no me puedo confundir, tengo que mirar bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me van a quedar 6 moles de agua más 3 moles de estaño en estado elemental, no te confundas con otro tipo de estaño, ¿sí? Más 12 moles de electrones, más 4 por 4, 16 protones, más 4 aniones nitrato, la flecha de reacción, arriba vuelvo, 3 óxidos de estaño 4, más 12 protones, más 12 electrones, más 4 de monóxido de nitrógeno, más 2 por 4, 8 aguas. Ahora me fijo que hay de un lado y del otro para borrar, los electrones van de cabeza. Las aguas, acá tengo 6 aguas, acá tengo 8 aguas, me quedan un total de 2 aguas. Los protones, acá tengo 12 protones, se van, acá tengo 16, me quedan 4 protones. Llevo todo a la ecuación principal. ¿Me quedan 3 estaños? 3 estaños van a ser colocados en la ecuación principal. Me quedaron 4 protones y 4 nitratos, justamente coinciden en la fórmula del ácido nítrico. Acá me quedan 3 moles del óxido, coloco 3 moles del óxido. Me quedan 4 moles del monóxido de nitrógeno, pongo 4 moles. Tengo 2 moles de agua, pongo 2 moles de agua. Y listo, ahí terminó la ecuación y estamos todos contentos. Pasamos a la segunda redox en medio ácido. Tenemos en un caso al yoduro, que está en esta sal binaria, y está pasando a yodo elemental, ¿sí? Entonces vamos a entender que pasa del yoduro -1 a yodo elemental. Se está oxidando. Entonces vamos a multiplicar por 2 al yoduro para que quede equilibrado en las masas y vamos a decir que como se está oxidando, se liberan 2 moles de electrones. Perfecto. También es el mismo yodo que pasa de estar con muchos oxígenos asociados a ningún oxígeno asociado. Entonces vamos a pensar que se está reduciendo de anión iodato, pierde su potasio, entonces me queda con una carga negativa y pasa a yodo elemental. Multiplico también por 2. Y obviamente acá, que como me faltan 6 oxígenos, agrego 6 moles de agua, ¿sí? Y compenso del otro lado con el doble de protones para compensar, que serían 12 protones. Entonces
voy a estar absorbiendo, como no tengo acá ningún tipo de carga, acá tengo 12 positivas y 2 negativas, de momento tengo 10 positivas netas. Entonces agrego 10 moles de electrones para que me quede totalmente neutralizado. De esta manera me quedan 10 moles de electrones abajo y 2 moles de electrones arriba. Multiplico esta en mi reacción por 5. Trazo la línea y voy a pasar distributiva con lo que tengo a un lado y al otro de la flecha. Entonces me va a quedar 10 moles de anión yoduro más 10 moles de electrones más 12 protones más 2 moles de anión yodato para darme 5 de yodo más 10 moles de electrones más otro yodo. En total tenemos 5 más 1, 6, más 6 moles de agua. Entonces paso todo a la ecuación principal y me va a quedar 10 moles de anión yoduro, o sea que irían de momento acá. Obviamente que los electrones se van a morir, chau. Los iodatos me quedan en una cantidad de 2, voy a poner un 2 acá. 12 protones, acá, ojo porque tengo 2 como subíndice del hidrógeno. Entonces voy a multiplicar todo por 6, ¿sí? Ojito, no se pone 12, si no me voy a pasar. De yodo elemental tengo 5 más 1, 6, ¿sí? 5 más 1, 6, 6 yodo 2, o sea que respeto 6 yodo 2, ¿sí? 6 moles de agua, 6 moles de agua. Controlo que esté todo perfecto, me fijo que acá tengo potasio, tengo 10 y acá tengo más 2, 12. Acá tengo solamente 2, así que podría multiplicar tranquilamente por 6 el sulfato de potasio. Y me queda una cosa para estar observando. Me quedan todos números que son divisibles entre sí, son pares. Acá tengo 2, acá tengo 10, 6, 6, 6, 6. Entonces, más allá que el asunto está medio diabólico, voy a poder simplificar todo dividiendo por 2. Me va a quedar acá 1, me va a quedar 5, 3, me va a quedar 3, 3, 3. Muy bien. Y ahí terminamos este punto 5. En el punto 6 tenemos que equilibrar por el método del número de oxidación en vía seca. Es decir, que no tenemos presencia de agua. ¿Qué vamos a hacer para eso? Colocar primero los números de oxidación de cada especie que participa. Entonces acá vamos a poner que tiene más 2, acá esto es menos 2, esto vale 0, acá esto es más 2, menos 2, acá es más 4 y esto es menos 2. ¿Quién está cambiando? Por lo pronto puedo ver que en el primer punto está cambiando, por un lado, el oxígeno elemental, que pasa de 0, pasa a menos 2. ¿Sí? Oxígeno menos 2, perfecto. Voy a equilibrar la masa del oxígeno, voy a multiplicar por 2, y como se está reduciendo, voy a entender que se están absorbiendo 4 moles de electrones. ¿Sí? Muy bien. En el caso del azufre, está pasando de menos 2 a estado de oxidación más 4. ¿Sí? Entonces se van a estar liberando 6 moles de electrones para que 4 positivas más 6 negativas me queden con menos 2. Entonces, perfecto. Ahora lo que hago es justamente equilibrar las reacciones y a esta la voy a multiplicar. Pensemos, el múltiplo común entre 4 y 6 va a ser 12. A esta la voy a multiplicar por 3 y a esta por 2. Trazo la línea y voy a quedarme con 12 moles de electrones más 3 de oxígeno 2 más 2 de azufre con menos 2, flecha de reacción, y vamos a tener arriba 6 de oxígeno con menos 2, más 2 de azufre con más 4, más 12 electrones. Borro, obviamente, los electrones porque no me sirven, tácate, tácate, y ahora voy a la ecuación principal. Acá voy a tener 3 oxígenos, voy a tener 2 del azufre, 6 del oxígeno con menos 2. Ojo, primero me voy a fijar en el caso del azufre que me quedan 2. Ok, acá tengo 2 del azufre. Con lo cual, acá ya me implican que tenga 4 oxígenos. Como el total de oxígenos que cambian son 6, acá me van a faltar justamente 2 oxígenos para que me quede equilibrado. Y coincide con los 2 zincs que necesito para que participen de la reacción química. En el último caso tenemos el nitrato de plata, que obviamente vamos a colocar los números de oxidación primero antes de seguir analizando. Acá tenemos la plata con más 1,
el nitrógeno con +5, oxígeno con -2, cobre en estado elemental, acá el cobre va a pasar a tener +2, esto sigue teniendo +5, esto -2 y la plata en estado elemental. Quienes cambian van a ser por un lado el cobre, que se va a estar oxidando de 0 a tener número de oxidación +2, y la plata, que va a estar pasando de tener +1 a su estado elemental con 0. Simplemente la plata, como se está oxidando, va a estar ganando, se está reduciendo, va a estar ganando 1 mol de electrones. Y el cobre, como se está oxidando, libera 2 moles de electrones para que me quede equilibrado. Multiplico esta M reacción por 2, ¿sí? Trazo la línea, voy a pasar todo, cobre 0, más 2 moles de electrones, más 2 moles de plata con +1. Del otro lado me queda el cobre con +2, más 2 moles de electrones, más 2 moles de plata elemental. Borro los electrones, me fijo arriba que puedo pasar y simplemente voy a colocar el 2 de la plata en su estado en la oxosal. El cobre me queda con 1, luego arriba también la plata con estado elemental 0, ¿sí? Me queda con 2 moles. Controlo que esté todo equilibrado, me fijo el cobre, nitrato 2 veces, nitrato 2 veces y perfecto, ya estaría terminando ahí el punto 6. Antes de irnos, no te olvides de activar la campanita si ya sos suscriptor de este canal. Si sos visitante nuevo, no te olvides de suscribirte. Y también recordá seguirme en mis redes. En Instagram como @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.